Hola, buen día. Buen día, jóvenes, señoritas. Hola, Buen día, ingeniero. está buen día. Buen día, ingeniero. Buen día. Buen día, Inge. Bueno, vamos a continuar con la materia. Voy a compartir con ustedes. Bueno, hemos deducido las expresiones de la flexión compuesta, el caso general de la flexión compuesta. Vale decir, flexión compuesta con dos excentricidades. Teníamos una cara con doble excentricidad, trasladamos al centro y generaba momentos en X y momentos en Y, resultado lo cual da esta ecuación general de la flexión compuesta. Ya, ahora un momentito. Bueno, teniendo esa ecuación, yo puedo encontrar los máximos y mínimos haciendo X y Y las distancias a la periferia B y U, ¿no? Que son las distancias a los vértices del cuerpo, porque son los puntos más alejados. Pues de esa manera puedo calcular las tensiones en los cuatro vértices y por tanto la tensión máxima y mínima, que serían estas, ¿no? Esta la máxima en este vértice y esta la mínima o máxima negativa en este otro vértice. En los otros vértices tenemos valores intermedios, que también se leen. Este es un diagrama de perfil. El diagrama real es un diagrama en el espacio que también lo hemos dibujado. Previamente debemos encontrar el eje neutro igualando a cero la ecuación general de la flexión compuesta. Igualando a cero hemos encontrado esta ecuación, que es de una recta, que es la ecuación del eje neutro. Hemos intersectado con los ejes coordenados y tenemos las intersecciones con los mismos. El diagrama de tensiones en el espacio va a ser de esta forma. A, B, C, D. Tenemos los valores en cada uno de esos vértices y vamos uniendo respecto a cada plano. Y de esa manera tenemos este diagrama. Y de la misma forma, donde intersecta en cero, por ahí pasa el eje neutro. De la misma manera hemos analizado el método gráfico, donde haciendo escala hemos ido encontrando, primero colocando la excentricidad y luego el radio de giro en dirección perpendicular, hemos ido encontrando la intersección con cada uno de los ejes X y Y, y por ahí pasar el eje neutro. Y llevando paralelas a dicho eje neutro, a los cuatro vértices y al centro de gravedad de la sección, hemos podido dibujar el diagrama de tensiones. Obtener el mismo diagrama de tensiones que antes habíamos obtenido analíticamente, va a decir este. Bueno, entonces está demostrado que gráficamente llegamos también a los mismos valores. Bueno, vamos a hacer un problema. Tenemos un cuerpo como este en el espacio. ¿Ya? Es una T de dimensiones 2,20,03 en la altura del alma, y el ala es también de 0,3 en la parte central y 0,6 y 0,6 en los extremos. La altura es de 3 metros. Aquí tenemos dos fuerzas, una fuerza vertical de 3 toneladas, otra horizontal de 5 toneladas actuando en este punto. Y además tenemos una presión de 40 kilogramos metro cuadrado. El P específico, esto es G, pero no me permite corregir, es 2,4 toneladas metro cúbico. O sea, este cuerpo tiene un peso específico de 2,4 toneladas metro cúbico. Y lo que hacemos,
Nos está pidiendo en la sección crítica, que va a ser la base, porque ahí es donde descansa el peso. Para la base vamos a encontrar la tensión máxima, la tensión mínima, la posición del eje neutro y el diagrama de tensiones. Entonces la base es esta misma T, pero aquí abajo. Y vamos a trasladar todas estas cargas a esa base. Vale decir, al centro de gravedad de la base. Aquí está. La resultante de la normal, el momento respecto al eje X, el momento respecto al eje Y. ¿Ya? Bueno. Para ello encontrar la posición del centro de gravedad. El centro de gravedad voy a calcular respecto a este eje, pues voy a pasar un eje por esta base y puedo multiplicar el rectángulo total menos los dos rectángulos huecos. Entonces, por ejemplo, acá 1,5 por 0,3 por 2,35, 1,5, no, está dividiendo aquí en dos figuras. Esta, una, y esta otra, la otra figura. Entonces, calculando respecto a esta base, el momento estático de esta área del ala es 1,5, todo esto, por 0,3 es el área, por de su centro de gravedad a la base. Hasta aquí es 2,50, toda la altura es 2,50, menos 0,15 va a ser por 2,35. Entonces aquí tenemos 1,50 por 0,3 por 2,35, más el momento estático del otro rectángulo. El otro rectángulo, esto es 0,3 por 2,20 y por su brazo, que es 1,10 a la base. 0,3 por 2,20 por 1,10, dividido entre la sumatoria de áreas, 1,5 por 0,3 más 0,3 por 2,20. 1,5 por 0,3 más 0,3 por 2,20. Todo esto me da un valor de 1,61. De la misma manera, hago para el Y. Bueno, en sí aquí ya no es necesario, lo han hecho acá, pero las cosas obvias ya no vamos a demostrar. Tengo esta figura que es simétrica en el Y, porque es el X, perdón, este es el X, este es el Y. Este es el eje X, perdón, y este es el eje Y. El eje Y pasa por la mitad. ¿Y cuál es la mitad? Exactamente a 0,15, ¿no? Entonces, o si quieren de este total, 0,6 más 0,15 a 0,75, a la mitad. Entonces yo ya no necesito demostrar eso. Aquí, bueno, se han calculado, pero los 0,75, pero ya no era necesario. Las inercias. Para las inercias, respecto a X, este es mi eje X, voy a tomar la inercia respecto a la base y luego voy a trasladar aquí, al centro de gravedad. O podemos hacer directamente. El momento de inercia respecto a este eje va a ser la suma de los momentos de inercia de cada una de estas figuras trasladadas a dicho eje. Esta segunda solución vamos a dar. Ejemplo, momento de inercia de esta ala, ya, respecto al centro de gravedad, y eso lo voy a trasladar a este centro de gravedad de toda la figura. El momento de inercia respecto a un eje, este va a ser un eje cualquiera para esta figura, que su centro de gravedad es aquí. Entonces va a ser el momento de inercia respecto al centro de gravedad más el área por la distancia entre estos dos ejes al cuadrado, por Steiner. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia respecto al centro de gravedad de esta figura? Es BH al cubo sobre 2. B son los 1,50, H 0,30 al cubo sobre 12 respecto a esto. Más el área, que es 1,50 por 0,30 y por la distancia entre ejes. La distancia entre ejes
va a ser de aquí a aquí, vale decir, hemos encontrado el centro de gravedad, a ver un momentito, 1,61, de aquí está el centro de gravedad, esto es 1,61, 1,61, y a este otro lado tengo el complemento de 2,50. El complemento de 1,61 a 2,50, su diferencia va a ser 1 es 9, 14 menos 6, 8, 0,89. La distancia de aquí a aquí. Entonces la distancia entre ejes va a ser 0,89 menos 0,15. 0,89 menos 0,15 va a ser 9 menos 5, 4, 8 menos 1 es 7, 0,74. Y aquí está. BH al cubo sobre 12, B15, H03 al cubo sobre 12, más el área 15 por 0,3, por la distancia entre los 12, 0,74 al cuadrado. Ya hice de esta sección, de este rectángulo. Ahora voy a hacer de este otro rectángulo respecto al centro de gravedad y voy a trasladar por este eje. Más momento de inercia de este rectángulo, su base es esta, 0,30, su altura 2,20, 0,30 por 2,20 al cubo sobre 12, 0,30 por 2,20 al cubo sobre 12, más el área 0,30 por 2,20 por la distancia entre ejes. Hemos dicho que esto es 1,61, el centro de gravedad, esto, 1,61, de aquí a aquí, 1,61 menos la mitad de 2,20, menos 1,10. 1,61 menos 1,10, tenemos que es igual a 0,51. 0,51. A ver. El área 0,3 por 2,20 por 0,51 al cuadrado. La suma de los dos me da el momento de inercia total respecto a este eje, que era un eje cualquiera para estos dos rectángulos, que al final es el eje que pasa por centro de gravedad de toda la figura. Y ahí tenemos esta inercia, 0,68, 76, 61. Lo mismo para inercia en Y. De la misma manera vamos a hacer, este es mi eje Y, este. Voy a encontrar el momento de inercia igual de este rectángulo respecto al centro de gravedad, que coincide con el eje, y de este otro rectángulo respecto al centro de gravedad, que también coincide. En este caso no preciso Steiner trasladar, porque están coincidiendo los centros de gravedad de los rectángulos con el eje Y. Un momentito. Bueno, continuamos. Entonces, van a ser los momentos de inercia respecto a un centro de gravedad de este, más el momento de inercia de este otro respecto a este eje, que pasa por el centro de gravedad. De este primero, igual, respecto a este eje, la base ahora es 0,3 por la altura al cubo, por 1,5 al cubo, sobre 12. 0,3 por 1,5 al cubo sobre 12. Bueno, esto ya no era necesario, porque es el área por la distancia que es 0. Ya no era necesario escribir. Más el momento de inercia de esta otra sección respecto al centro de gravedad, respecto a este eje. La base son los 2,20 por la altura, que es 0,30 al cubo sobre 12 directamente. 2,20 por 0,3 al cubo sobre 12. Y el otro tampoco se traslada, por eso es 0.
esto ya no era necesario hacer. La suma de esto y esto me da 0,089. Esos son los momentos de inercia respecto al centro de gravedad de toda la figura. Vale decir, el eje X, este es el eje X, y el eje Y, que es este. Bueno, ahora trasladamos todas las cargas verticales aquí, todos los momentos respecto a este eje X, vamos a ver el sentido horario, y todos los momentos respecto al eje Y, que va de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, m sub y. Entonces, n, la resultante n va a ser la suma de todas las verticales. En toneladas va a ser estas 3 toneladas, es la única fuerza vertical, más el peso propio de este, que es el peso específico por el volumen. Las demás fuerzas son horizontales. Bueno, entonces, eso hacemos. 3 toneladas y el volumen por este peso específico. Toneladas, el peso específico 2,4, y el volumen va a ser el área. El área es esto, 1,5 por 0,3 más 2,20 por 0,3. Esa área, estamos diciendo 1,5 por 0,3 más 2,20 por 0,3 va a ser la suma 2,20 más 1,5 por 3,20, 3,70 por 0,3. 1,11 decía el área. Ya, por el volumen, perdón, por la altura, que es 3. 1,11 por 3 son los 3,33. Y aquí está el volumen. 3,33. Por 2,4 más 3 son 10,99 toneladas. O sea que esto es casi 7 toneladas, ¿no? Sí, 7 y un poco más. 7, 3, 10, 7,1. Bueno, es la resultante de fuerzas normales en el centro de gravedad aquí. Ahora el momento en X. ¿Cuál es mi momento en X? Este es mi eje X. Este es el eje X. Esta carga de 3 toneladas me genera un momento horario respecto a este eje X, que va a ser 3 por toda esta distancia. Esa distancia son es el eje, los 1,61. 3 por 1,61 en sentido horario. Ya, aquí está 3 por 1,61. ¿Qué más? Es respecto a este eje X, aquí en la base. Esta fuerza horizontal, en el otro sentido, me genera un momento negativo respecto a este eje X. Va a ser 5 toneladas por esta altura, por 3. Menos 5 por 3. Menos 5 por 3, aquí está. Y no hay más respecto al eje X. Esta, un momento horario, y esta respecto a la base, ¿no? Esta respecto a la base, un momento antihorario, se restan y son estos valores. 3 por 1,61 menos 5 por 3 me da menos 10, 17. Ah, yo estaba pensando que era horario, esto es horario, pero en sí me está dando un sentido antihorario, negativo. O sea, no es este horario, sino va a ser en sentido contrario antihorario, el MX, ¿no? Este antihorario. Valor menos 10, 17. O sea, de derecha a izquierda, antihorario. Momento en Y. Este es mi eje Y. En la base, ¿no? Aquí en la base. Esta no me produce momento respecto a este eje, en la base. Porque está con respecto a dicho, actuando en dicho eje, no hay brazo.
Esta otra, respecto al eje Y tampoco, porque trasladando aquí sigue contenido. La única que el peso propio tampoco, porque actúa en el centro de gravedad. La única que me produce respecto a este eje aquí en la base es la resultante de esta presión que está actuando en el centro de gravedad de toda esta cara vertical. Y esa resultante por su brazo me da un momento de adelante hacia atrás, momento Y. O sea, va a ser la presión 40 kilogramos metro cuadrado por el área son 0,3 más 2,20 por 2,50 y por la altura por 3, 40 por 2,50 por 3. Bueno, aquí está en kilos, los 40, la voy a llevar a toneladas porque estoy en toneladas, entonces va a ser 0,040 por metro cuadrado por 2,5 por 3, aquí está. Y por su brazo, la mitad de 3, que es 1,5. Ese es el momento Y que va de adelante hacia atrás, 0,45. Entonces, ya tengo la normal, el momento en X, que es en el otro sentido, y el momento Y, que va de adelante hacia atrás. Esas son las resultantes de N, MX y MY. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay dudas respecto a las propiedades geométricas, centro de gravedad, momentos de inercia, ni respecto a las resultantes de la normal, del momento en X y del momento en Y. ¿Hay alguna pregunta o duda? Ingeniero, ¿podría volver a repetir sobre los momentos en X y momentos en Y, por favor? Bien. Quiero encontrar los momentos de inercia respecto al eje. Aquí está la base respecto al eje X y respecto al eje Y. Bueno, va a decir aquí a la base, ¿no? Pero es esta misma figura y voy a trabajar aquí, pero es en la base. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces, yo voy a trabajar por Steiner, voy a encontrar la inercia de cada uno de estos rectángulos respecto al centro de gravedad y voy a trasladar a este eje, es lo que estoy haciendo. Por Steiner, el momento de inercia respecto a un eje cualquiera es igual, el IX, ¿no? Es igual al momento de inercia respecto al centro de gravedad, el IXG, más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. Eso es lo que estoy aplicando. Entonces, el momento de inercia respecto a este eje, que es un eje cualquiera para este rectángulo, va a ser el momento de inercia respecto a este eje que pasa por el centro de gravedad, a la mitad. Pero, y lo voy a trasladar aquí por área y la distancia entre ejes. ¿Cuál es el momento de inercia respecto al centro de gravedad? BH al cubo sobre 2. Este es mi eje, el horizontal, ¿no? De este. Estamos hablando de X. El X total es este, el X parcial es este. B es 1,50, 0,6 más 0,6, 1,20 más 0,3, 1,50 por la altura 0,3 al cubo sobre 12 respecto a este eje. Y trasladando va a ser el área que es 1,50 por 0,3 por esta distancia entre estos dos. Esa distancia es el complemento de 1,61. Es 0,89, de aquí a aquí es 0,89 menos 0,15, 0,15 la mitad de acá. Esa es la distancia esta. 0,89 menos 0,15 me da 0,74. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí en X. BH al cubo sobre 12, B 1,5 por 0,3 al cubo sobre 12, más el área 1,5 por 0,3 por 0,74 al cuadrado. Ya está la inercia que produce este rectángulo respecto a este eje. Ya está trasladado. Lo mismo voy a hacer para este otro rectángulo, donde su centro de gravedad está acá. El eje X
G va a ser este, paralelo a este. Su momento de inercia respecto a este centro de gravedad va a ser B, que es 0,3, por la altura esta que es 220, esta, 0,3 por 220 al cubo sobre 12 es respecto a este eje, aquí. Más el área que es 0,3 por 220 por la distancia. ¿Cuál es esta distancia? Esta que es 1,61 menos la mitad de esto, que es 1,10. 1,61 menos 1,10 es 0,51. El área que va a ser 220 por 0,30 por 0,51 es esta distancia al cuadrado. 0,3 por 220 por 0,51 al cuadrado. Y aquí era BH al cubo sobre pero BH al cubo sobre 12, 0,3 por 220 al cubo sobre 12. Este es el momento de inercia de este otro rectángulo, de este, respecto a este eje. La suma de ambos me da, respecto a este eje, me da la inercia total del mismo. Y por eso aquí se está sumando ambos, ¿no? De esa manera encontrar Ix. Esa era la duda, ¿no, señorita? ¿O tiene alguna otra duda más? Sí, ingeniero, gracias. Y sobre los momentos resultantes, ¿no? Y eso más, por favor, ingeniero, al final, los momentos que ha hallado al final. ¿De qué, perdón? El momento resultante en X y el momento resultante en Y. Eso más, por favor, ingeniero. El momento resultante allá. Estos valores. Igual, estoy trasladando aquí la carga N. Fruto de trasladar esta carga, tengo los brazos. ¿Cuáles son? Veo la figura. Ojo, estamos hablando de trasladar aquí, pero en la base. Entonces, esta carga, trasladándola acá, me genera un momento horario de 3 por 1,61. 3 por 1,61. Horario. Porque esto me está generando un momento de izquierda a derecha, horario. Es respecto a la base, aquí, ¿no? Esto mismo, pero aquí, en la base. ¿Y qué más? Esta otra carga, respecto a la base, ¿verdad? Esta carga viene así. La tengo aquí, las 5 toneladas. Respecto a la base, que está acá, es esta carga, pero esta carga respecto a esta base me produce un momento antihorario, porque esto por esto me genera antihorario. Por eso es menos 5 toneladas por toda esta distancia aquí a la base, que son los 3, la altura. Menos 5 por 3. Menos 5 por 3, o sea, es 3 por 1,61 horario, menos 5 por 3 antihorario. Todo eso me da como resultado menos 10, 17 antihorario, o sea, negativo. El sentido que yo he asumido es este, horario, pero en sí el resultado me está saliendo en sentido contrario, el signo negativo. Eso es en X. ¿Alguna pregunta de eso? De momento en X. No, ingeniero, ahora sí está todo claro. Ya. Ahora el momento en Y. ¿Cuál es Y? Es esto. En la base. Entonces, todas las cargas o momentos que generen respecto a este eje, eso es lo que voy a sumar y restar dependiendo del sentido. Vengo nuevamente al cuerpo. Este es mi eje Y, pero aquí en la base, ¿no? Entonces aquí va a ser el eje Y. Esta carga no me produce nada respecto a ese eje, porque es este mismo, aquí. Está en correspondencia con el eje, no hay brazo. Entonces las 3 toneladas no me producen momentos respecto a este eje Y. Estas 5 toneladas tampoco, porque trasladándolo aquí, no hay brazo, es paralelo, está en el mismo eje, aquí, al trasladar. Esta fuerza la traslado acá. A trasladarla aquí respecto a este eje horizontal, el momento es respecto al eje X, no respecto al eje Y, es colineal con el eje Y. Por lo tanto, ni 3 toneladas ni 5 toneladas me producen momentos respecto a este eje Y. La única que me está produciendo es esta resultante de esta presión.
Esta presión, su resultante viene aquí al medio, exactamente a 1,50. ¿Y cuánto vale esa resultante? Los 40 kilos, pero en toneladas va a ser 0,04 por el área, por 2,50 todo esto, y por 3. 0,04 por 2,50 por 3, esa es la resultante. Y esa es la resultante por la mitad de la altura, porque está al medio, por 1,5, la mitad de esto. Y eso es lo que, esa es la única expresión del MIE. 0,04 en toneladas por el área 2,5 por 3 y por 1,5 que es la altura. Y esto es de adelante hacia atrás, porque la resultante está actuando acá, ¿no? En este sentido aquí, a la mitad. Entonces, respecto al eje Y, está produciendo un momento de adelante hacia atrás. Ese es el resultante por ese brazo que es 1,50. En ese sentido es positivo. Y eso me da 0,45. Entonces ahí están las resultantes de la normal, del momento en X, del momento en Y, con sus sentidos. Estas resultantes. MX que es negativo, o sea, va a ser en este otro sentido, y MY que va de adelante hacia atrás, ¿no? De adelante hacia atrás. Ahora sí, ¿no? ¿Está claro para todos? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo? Una vez que haya encontrado, o sea, en todo problema de fracción compuesta, ustedes tienen que ver la sección a la que están yendo, en este caso la base, aquí, esta sección, y ahí trasladar a su centro de gravedad, ahí trasladar la normal, el momento en X y el momento en Y. ¿Qué es esto? Es la base, ahí estoy trasladando la normal, el MX y el MY, según los sentidos. Según los sentidos me va a ratificar dichos sentidos, o como en este me va a decir que es contrario. Una vez que tengo estas resultantes, ya aplico la ecuación general, y en este caso la ecuación de las tensiones máximas y mínimas, que es N sobre A más menos M, el momento en X por B sobre I sub X más menos el momento en Y por U, la distancia horizontal sobre I sub Y, ¿no? Aquí este B es la distancia al eje X de los vértices. Esto es X, por lo tanto estas dos distancias, esta aquí y esta aquí, vertical, y el U es la distancia respecto a este eje Y. Si este es el eje Y, la distancia a los vértices van a ser esta, a estos vértices. A estos otros va a ser esta y esta, ¿no? A la periferia en cada caso. Entonces esa es la ecuación que hemos deducido para las tensiones máximas, dependiendo del cuadrante. Ya sabemos que en el primer cuadrante se suman todos, y luego vas recorriendo el segundo cuadrante, todo el tercero, etc. Ahora, para aplicar esto, aquí esta misma expresión ya la he puesto como sigma en cualquier punto. Claro, tenemos diferentes valores de U y B, o diferentes valores de X y Y, si ustedes quieren, ¿no? Esto es MX por Y sobre I sub X, MY por X sobre I sub Y. Bueno, tengo ¿cuántos puntos? ¿Cuántos vértices? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este interior puedo calcularlo, pero no, los exteriores son los que me interesan. Pero, ¿por qué? Porque estos no son tan alejados, tan interior, son los más alejados. En sí, debería ser este y este, pero por si acaso estoy calculando este y este, porque puede variar. A ver, vamos a ver si está haciendo para los 6 o para los 8. 2, 4, 6, ¿ya ve? A ver, ahora, ¿cuál es la tensión en cualquiera de los puntos? La normal, esto, 10,99,2, sobre el área, que ya hemos dicho que es 1,11, más o menos el momento en X, que voy a trabajar con el sentido que ya me está consiguiendo, 10,17, ya voy a indicar cuál es el sentido.
B es la distancia y que estoy dejando pendiente. Divide entre el momento de inercia en X, 0,6876, ¿ya? Más o menos el momento en Y, 0,45, por X, porque esto va a variar, en vez de UX, dividido entre Y sub Y, los 0,089. Esta es la tensión en cualquier punto de coordenadas X y Y. Ya voy a asignar el signo positivo o negativo dependiendo de dónde me encuentre en el punto. Entonces, ya. Tengo de aquí a aquí 1,61 en la base, ¿no? De aquí a aquí 0,89. O sea, esto es 1,61, esto es 0,89, esos son los 2,50. Y de aquí a aquí la mitad, tengo 0,75. Entonces estos puntos van a ser de coordenadas, a ver, estos de aquí. Primero veremos cuál es el primer cuadrante. A ver, ¿a cuál están llamando A? 0,75, 0,89. No voy a trabajar con los signos. Aquí han trabajado con los signos, pero no voy a trabajar. A ver, menos 0,75, 0,89. Ya, las coordenadas. Esto es X. Esto es X, esto es Y. X y Y. El momento en X me está dando negativo, entonces su sentido es este. Y el momento en Y va, ratifica este sentido, de adelante hacia atrás. Entonces la única modificación tengo en el momento en X, aquí, por el menos. Entonces voy a corregir, este momento en X ahora va a ser en este sentido. ¿Qué significa? Con eso voy a ver cuál es el primer cuadrante. El primer cuadrante va a ser aquel que da compresión por MX y compresión por MY, porque estamos llamando a la compresión positiva. Entonces MX, este es X. MX, que era así, me da negativo, es ahora sí. O sea, es antihorario, es positivo. ¿Ya? Entonces me está comprimiendo aquí, todo esto es positivo, y me está traicionando todo aquí. Todo este otro lado es negativo. Aquí es positivo, por MX. Por MY va de adelante hacia atrás. Yendo de adelante hacia atrás, esto es Y, va a decir, todo esto me está traccionando y todo esto me está comprimiendo. Entonces, todo esto es positivo y todo esto es negativo. Entonces, ¿cuál es el primer cuadrante? Es este, porque tengo positivo por MX y tengo positivo por MY. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿Ya? Entonces, en este vértice va a ser positivo, positivo. Este otro va a ser por X negativo y por Y va a ser positivo. Y eso es lo que estoy haciendo acá. El primer punto, A le está llamando a este, punto A, que por X va a ser negativo, ¿ya? Porque X respecto a esto viene aquí. Perdón. Ya. Este es mi primer cuadrante. En X positivo, este es el segundo cuadrante. Este está en el segundo cuadrante. Este es A. Entonces X es negativo. Esto es X. Positivo allá y Y positivo es allá. Entonces, este es menos 0,75. De aquí a aquí es 0,75. Es menos 0,75 y es más, porque esto es positivo, más Y, más
0,89. Esto es 0,89 porque de aquí a aquí es 1,61. Menos 0,75 más 0,89. Vamos al punto B, a la inversa. X es positivo, más 0,75 y más 0,89. Más 0,75 más 0,89. B. El punto C sigue en este primer cuadrante. Esto es A, esto es B, esto es C. Está en este primer cuadrante, ambos son positivos. Pero en X tengo los 0,75 positivo y en Y tengo la diferencia de los 0,89 menos 0,30, ¿no? 0,89 menos 0,30, 0,59, o sea, de aquí a aquí es más 0,59, más 0,75 más 0,59, a ver. Bueno, él está llamando. Más 0,75 más 0,59. A ver, ¿cuál es la lógica? AB, entonces CD, EF. A ver, AB. ¿A cuál está llamando C? A ver, vamos a ver. Positivo 0,15, negativo en Y, menos 1,61. Es este. Este es C. En X, todo esto es 0,30. Este es 0,15. Y en Y son los 1,61 negativo, menos 1,61. Más 0,15, menos 1,61. El D es el otro, menos 0,15 menos 1,61, el simétrico. Menos 1,15 menos 1,61. D. Recién viene acá el E, lo que hemos dicho, más 0,75 y la diferencia era menos 0,5, más 0,75 más 0,59, porque todo esto es 0,89 menos 30 más 0,59. Más 0,75 más 0,59. Aquí está. Y el último va a ser el simétrico menos 0,75. Menos 0,75 y en Y más 0,59. Menos 0,75 más 0,59. Como les he indicado, estos dos de aquí, estos dos interiores, este y este, no estamos tomando en cuenta, pues son interiores, estamos tomando los más alejados. En otras palabras, ustedes van a ver más adelante, el que encierra, voy a encerrar con un polígono, voy a envolver con un polígono esta sección. A ver, ¿cuál será ese polígono? Partiendo de este punto, encierro, viene de aquí a aquí, luego baja aquí a este otro vértice, y viene de aquí a aquí, estoy encerrando. No necesito venir aquí, directamente de aquí salto aquí. Sigo envolviendo, viene este otro punto y de aquí salta este otro. Entonces son los vértices de ese polígono circunscrito. Bueno, entonces A, B, CD, mejor dicho, E y F, que están aquí, los 6. Ahora, con los valores voy a reemplazar. La tensión en A va a ser 9,903. Tengo en X esto que es negativo, menos 0,75 aquí, ya, por 5,038. Y en Y va a ser positivo, más 0,89 por 14,79. Entonces, por eso me sale, multiplicando esto por menos 0,75 y esto por 0,89, me da los 3,77,9 y los 13,16,3. Positivo este y este negativo. Estoy reemplazando las coordenadas en función al primer cuadrante que era positivo y positivo, como digo. Entonces, tengo que la tensión en A es 19,28,8. En este punto, A hemos llamado a este. Aquí la tensión es compresión 19,28,8.
En B tengo estos dos positivos. Al reemplazar aquí, este es positivo y este positivo. Aquí están estos mismos valores, aquí son positivos. Sumo todo eso, me da 26,84,5, que esa es la tensión máxima. En B entonces había sido entonces suma la tensión máxima. En C, 0,15 menos 1,61. 0,15 es este, más 0,15 y menos 1,61. Igual, es reemplazar con sus signos en X 0,15, en Y menos 1,61. Entonces tengo positivo aquí y negativo aquí. Entonces multiplico esto por Y, por menos 1,61, y esto por X, que es 0,15. De esa manera tengo la tensión en C. Lo mismo en B, ambos son negativos, esto y esto. Estos dos valores se repiten, pero ambos son negativos. Ahí se restan y esta es la tensión mínima, menos 14,67,5. Tracción, menos 14,67,5. En este me da tracción, menos 13,15,3. En E, ambos son positivos, 0,75, 0,59, o sea, este punto, aquí, 0,75 y 0,59. Reemplazo esos valores y ambos son positivos. Aquí reemplazo X y Y, 0,75, 0,59, y ambos positivos, y se suman. Tengo 22,408. Y finalmente en F, donde X es negativo, aquí, este X es negativo y este 0,59 positivo. Reemplazo en X menos 0,75 en Y más 0,59, multiplico, tengo esto. Y sumando tengo esto. De los 6, como hemos visto anteriormente, esta es la tensión máxima y esta es la tensión mínima. La tensión máxima de compresión, la máxima positiva, y esta es la mínima o máxima negativa. Entre 13 y 14, este es 14, aquí es positivo. Esas son las tensiones máximas y mínimas. ¿Preguntas? ¿Está claro? Fíjense, es una sección compuesta, ¿ya?, donde los vértices son diferentes, y estoy viendo para los vértices más alejados, que salen del polígono circunscrito, y entran con sus coordenadas que están definidas en función al primer cuadrante. Llamo primer cuadrante aquellos donde el momento en X y el momento en Y me producen compresión, y de ahí he sacado los signos de las coordenadas de cada punto, y eso reemplazo en la ecuación general, y de ahí tengo las tensiones. ¿Preguntas? Si hay figuras de cualquier forma, simplemente sacando las resultantes y viendo las coordenadas y en función a los sentidos de los momentos que me definen el primero, el segundo, el tercer cuadrante o el cuarto, voy a tener los signos. Al definir cuál es el primer cuadrante, ya tengo los signos de todos los puntos. En función al primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, y con eso tengo las coordenadas con sus signos, que es reemplazo. ¿Está claro, no? Callaros nomás, o no está claro. Hay que practicar, ¿no? Por mi parte está claro, ingeniero. Ya. Bueno, ahí están las tensiones de todos los puntos. Y los máximos y mínimos. Compresión, tracción. Vamos al eje neutro. Aquí me pide encontrar las máximas tensiones, posición del eje neutro, en la base, ¿no? X0 y Y0, la intersección con los ejes coordenados. En esta base, ¿dónde está el eje neutro? Lógicamente, si este es el primer cuadrante, el eje neutro va a pasar por el tercer cuadrante. A ver, eso vamos a ver. ¿Cómo? Voy a escribir para el primer cuadrante. La expresión de la tensión está en función de X y Y, es esta.
Y para el primer cuadrante es esto positivo y esto positivo. Y la tensión es 0. O sea, va a ser esto mismo igual a 0 con los signos positivos. A ver, aquí está. Sigma 9903, 1479Y, 5038X. ¿No? Esto. Pero positivo y positivo. 9903, 1479, 50. Eso es sigma. Y es igual a 0. Igualando a 0, esta es la ecuación. Ahora voy a interceptar con X. Para interceptar con X, hago X igual a 0. O sea, si esto es 0, para interceptar con X, hago X0, de ahí despejo el Y. El Y va a ser menos 9, pasa al otro lado, menos 9, 903 entre 1479. Aquí está. Y ese es el Y sub 0, dividiendo menos 0,67. Y para interceptar con Y, hago el Y0, esto se hace 0, y despejo el X. X va a ser menos 9, 903 entre 5,038. Eso menos está menos 1,97. En ambos casos, menos 0,67 menos 1,97. Y0 menos 0,67, X0 menos 1,97. Y0 menos 0,67. Aquí está, menos 0,67 y en X0, porque aquí es negativo y aquí es negativo. Menos 0,67 y aquí menos 1, más acá, ¿no? Porque es 0,75. Menos 1, no sé cuánto. Esto y esto, ahí está el eje neutro, a ver. Sí, menos 0,67 menos 1, menos 2 casi. Y ahí está. Menos 0,67 menos 1,27 que vendrá por aquí. Y dibujo el diagrama. Todos estos valores en A 1928, en B 2684, aquí está. A 1928, en B 26. Esto está al revés. Aquí es 19, aquí es 26. La escala debería ser otra. Esto debería ser más chico, esto más grande. Pero bueno, sería así. En C, menos 1315. Son positivos, ahí está bien. Estos son hacia abajo positivos. Estos son hacia arriba. En C, menos 1315. En D, menos 1467. Menos 1315, menos 1467. En E, positivo 22 hacia abajo. Y en F, 14, 8 hacia abajo. Esto es E. 14 y aquí es 28, ¿no? 14 y 28. Vamos al revés, 22 y 14. En E, 22 y 14. Aquí es 22 y aquí es 14. Entonces se unen, bueno, haciendo un poquito de escala. Aquí hemos dicho que este es mayor que este. Aquí está, este debe ser más pequeño, aquí debe ser más largo. Pero igual, se une esta cara, uno esto con esto. Se une esta cara, uno, a ver. Tengo el sigma C, tengo el sigma D. ¿Ya? Primero voy a unir esto con esto. Esta. Luego a los 0,30, perdón, aquí es 1, 0,60 creo, ¿no? Esta distancia. Sí, a los 0,60, de aquí, aquí y de aquí a aquí. A los 0,60 de aquí, a los 0,60 de allá, hago el corte, leo esta escala. Esto leo y a los 0,60 de aquí leo esto, estos dos puntos. Este ya está en este plano, a los 0,60. Esto 1 viene acá, esto 1 con esto. Y es esa línea. Y de este otro bajo y voy a unir eso con esto. Con esto. Entonces, viene así.
¿no? Es en correspondencia con estas caras, o sea, esto estoy viniendo a intersectar aquí y esto estoy viniendo a intersectar aquí, esos valores, ¿no? Eso se leo y obtengo esto y esto. Luego, voy a trazar esto y esto que conozco, voy a unir ambos con esto. Una vez que he unido esto con esto, leo esto y esto. Yo sé que no conozco las tensiones aquí, pero ya por el dibujo puedo leer esto y esto, que es esto. Esto está en correspondencia con esto. Entonces voy a unir con esto, esto uno con esto. Y este otro está en correspondencia con esto, voy a unir con esto. Este es el otro. Entonces, tengo de esta manera el diagrama de tensiones en correspondencia con las caras, ¿no? Trazando la escala. Finalmente el eje neutro va a ir de aquí a aquí. Este es el eje neutro. Y si este es mi eje Y y este es mi eje X, aquí está el Y menos Y es 0 y aquí está el menos X0, que son los valores menos 0,67 y menos 1,97. De esa manera hemos logrado dibujar este diagrama de tensiones. ¿Preguntas? ¿Está claro? Ingeniero. ¿Qué dice Nancy, Rosemary y Wanka? ¿Tiene alguna pregunta? Está claro, ingeniero. Ya. Bueno, de esa manera hemos concluido la solución de este problema. Vale decir, encontrar las tensiones máximas y mínimas. A ver, en B es la tensión máxima y en D es la tensión mínima. Bueno, en mi dibujo la escala no está bien, pero a ver. Aquí debería ser en B y en D, ¿no? Esta de compresión y esta de tracción. Bueno, entonces, ¿cuál es la clave del éxito en cualquier problema? Puede tener cargas de diferente tipo, presiones, sacar las resultantes en el centro de gravedad, trasladar todo ahí. La normal, los momentos en X, los momentos en Y, doy sentidos, pero como hemos visto acá, puede que en algún sentido no, el que ha asignado no es correcto, entonces me va a dar negativo. Es lo mismo que cuando hacemos el equilibrio, ¿no? En las reacciones, doy un sentido a mi reacción, de pronto me da negativa. Igual aquí doy un sentido al mismo momento, de pronto al momento me da negativo. Lo tomo en cuenta luego y efectivamente con esto defino cuál es el segundo cuadrante. Como el coseno MX va antihorario y el MY está ratificado, este es el primer cuadrante. Si este es mi primer cuadrante, el segundo es este, o sea, rota en este sentido, ¿no? En el sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Entonces con ello tengo, ¿qué es primer cuadrante? Que aquí va el positivo de X y aquí va el positivo de Y. Entonces con esto tengo las coordenadas de los 4 cuadrantes. Bueno, espero que les haya servido. Este ejemplo es bien completo. Repásenlo. Y con eso vamos a seguir haciendo problemas en JPP del caso general de la fracción compuesta. ¿Alguna consulta más? ¿O duda que tuvieran? Todo está claro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, ingeniero, todo claro. Bueno, aquí las señoritas nomás hablan, los jóvenes están durmiendo, ¿no?
Nos vemos el día lunes en JTP. Hasta luego. Hasta el lunes, jefe. Hasta luego.